El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un sistema de guardado en Godot Engine. Y para que te des cuenta que hacer esto es sumamente fácil. He visto que esto me lo preguntan mucho en los comentarios y que a la gente se le dificulta, pero la verdad es que esto es muy fácil. Te lo voy a enseñar de una forma rapidita, con un ejemplo básico, y espero que tú lo puedas implementar en tu videojuego. Ahora, antes de empezar, tienes que entender que la lógica para guardar datos de un juego simplemente es tener un archivo donde podamos tener cosas clave y guardarlas ahí de una forma rápida para accederlas cuando sea necesario. Con esto en mente, vamos a darle. Ok, yo voy a usar este proyecto como base, que fue el que hice en el video pasado, que fue cómo hacer Flappy Bird en una hora. Evidentemente tú lo vas a tener que hacer con tu proyecto y adaptarlo a tus necesidades. En este caso lo que yo voy a hacer va a ser guardar la mejor puntuación que haga el jugador. Y para eso, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero, lo que tenemos que hacer es crear un autoload o un script global. Un script global es simplemente un script al que tenemos acceso de forma global desde cualquier script. Y esto nos va a permitir o nos va a facilitar acceder a los datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a ir primero que nada a un lugar. En este caso yo aquí tengo esta carpeta que dice scripts. Y voy a crear un nuevo script, simplemente un script vacío al cual le voy a poner global. Aquí el nombre que tú puedes, el nombre que pongas aquí puede ser el que sea. Ok, yo lo pongo así para identificarlo. Ok, ahora ya que tenemos este script, si tú lo abres te vas a dar cuenta que lo único que aparece es esto. De momento vamos a borrar absolutamente todo. Ahora vamos a ir a la parte donde dice proyecto, configuración del proyecto, y aquí lo que vamos a hacer va a ser acceder donde dice globales. Fíjate que aquí dice general, mapa de entrada, localización, y aquí dice globales. Yo lo tengo, el Godot lo tengo en español, pero si tú lo tienes en inglés aquí tendría que decir globals o autoload. Ok, perfecto. Ahora aquí vamos a seleccionar esta carpetita para buscar el archivo que queremos hacer global. En este caso está guardado en scripts, aquí está global.gd. Lo vamos a abrir y aquí nos dice qué nombre queremos que tenga este nodo, y yo lo voy a dejar en global, así que le vamos a dar en añadir y ya con esto está activo el autoload. Ok, perfecto. Ahora, volviendo a este script, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada tenemos que darle una herencia, porque recuerden que en Godot lo más primitivo que tenemos es el nodo, entonces tenemos que heredarlo de nodo. Muy bien. En este caso, lo que vamos a hacer es primero definir una variable que contenga la ruta de donde vamos a guardar los datos. Porque la lógica del sistema de guardado es tener un lugar donde guardar todo, ¿no? Entonces, en este caso, Godot nos proporciona una ruta que es la ruta de la carpeta del usuario. Cuando alguien se instale el juego, ese juego va a tener una ruta, en este caso, donde se instala el juego, y ahí se va a poder guardar el archivo. Ok, entonces eso Godot lo facilita de la siguiente forma. Vamos a crear una variable a la cual yo le voy a poner ruta, que va a ser de tipo string. Esto de tipo string es opcional, si tú no lo quieres poner no lo pongas y ya está. Y lo que va a ser lo siguiente, va a ser igual a user, dos puntos, diagonal, diagonal. Y con esto ya estamos accediendo a la ruta de la carpeta del usuario, ¿no? Ahora, el nombre que tú pongas aquí va a ser el nombre que va a tener tu archivo de guardado. En este caso yo por ejemplo le voy a poner game data. Y tú el nombre que pongas aquí, con la extensión que le pongas, va a ser el archivo que se va a crear. Es muy importante esto. En este caso Godot utiliza los archivos .dat. Si bien tú podrías utilizar algún JSON o pasarlo a un formato de binarios para tenerlo todavía más complejo, con esto es súper útil, ya que Godot lo cifra, lo hace bien. Entonces con el .dat es más que suficiente, ¿ok? Perfecto. Ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora es crear un diccionario. ¿Por qué? Pues porque la forma en la que funciona esto es con el concepto de los JSON, ¿no? Entonces lo más cercano que se tiene a un JSON en GitScript es el diccionario. Y además que es súper útil porque nos va a permitir tener claves y valores, ¿ok? Entonces vamos a crear una variable la cual se va a llamar datos. Aquí el nombre también es opcional, tú puedes poner el nombre que te dé tu gana, ¿ok? Datos, el cual va a ser tipo diccionario y va a ser igual a lo siguiente. Ponemos llaves aquí y damos enter. Aquí es donde entra la parte buena. Aquí tú tienes que poner lo que quieres guardar. Obviamente no vas a guardar todo, solamente cosas clave. Si estás haciendo un RPG, posiblemente lo más interesante que podríamos guardar serían
cosas como por ejemplo, voy a ponerlo aquí comentado para que puedas verlo. Entonces, por ejemplo, podrías guardar la puntuación, puntos, el inventario, por ejemplo, la vida, no sé, el maná, si tiene maná, cosas así. Eso para un RPG. Si tienes un juego de pelea, o bueno, un juego de pelea no, por ejemplo, si tienes un juego de, no sé, tipo Minecraft, pues lo que nos interesaría guardar sería también el inventario, que ni siquiera lo voy a poner, pues, la posición donde estaba el jugador antes de que el juego guardara, o cuando se guardó, la posición de donde está el juego, si tiene monedas, ¿no? Que esto podría entrar en lo que sería el inventario, y muchas cosas más. Realmente no nos interesa guardar todo. Obviamente no vas a guardar aquí el NPC, el objeto de un NPC, o no vas a guardar el objeto completo de un jugador. No, simplemente los datos que son los más importantes, ¿ok? En este caso, para mi jueguito de Flappy Bird, lo que me interesa guardar es el score, la puntuación máxima. Entonces yo aquí le voy a poner simplemente puntuación. Entonces los diccionarios, acuérdate que son para guardar claves y valores. En este caso la clave va a ser puntuación. Puntuación. Con esta clave vamos a acceder al valor que contenga. Ponemos 2 puntos y seguido de eso el valor que queremos. En este caso yo voy a iniciar con una puntuación de 0. Y ya está, tenemos el diccionario listo. Ahora, si tú tienes un juego más complejo, aquí podrías poner por ejemplo vida, y pones la vida inicial, por ejemplo sería 10, o cosas así. En este caso es de esta forma, pero lo que quiero que entiendas es que así es como funciona. Obviamente en tu juego no va a ser lo mismo, va a ser muy distinto y tienes que buscar la forma de cómo debes de guardarlo de la mejor forma posible, pero yo te lo digo de esta forma para que lo entiendas. Ok, ya que tenemos la ruta y dónde vamos a tenerlo de forma rápida, lo que necesitamos ahora es 2 funciones. Una función para guardar y una función para cargar. Entonces vamos a crear una función a la que yo le voy a poner guardar. Esta no recibe ningún parámetro y tampoco me retorna nada, por lo tanto es de tipo void. Esta función va a hacer una cosa, y la cosa es la siguiente: va a crear un archivo. En base a ese archivo, lo que va a hacer es guardar los datos y los va a guardar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso en Godot? Bueno, Godot tiene algo bien interesante que es el File Access, ¿ok? Esto, si tú sabes un poco de Python, seguramente te va a sonar. Entonces, primero que nada tenemos que crear una variable para poder tener nuestro archivo aquí rápido en memoria. Y yo le voy a poner, por ejemplo, archivo. Aquí el nombre también puede ser el que tú quieras. Yo lo pongo así para entenderlo. Y este archivo lo que va a ser igual a un File Access, ¿ok? Un objeto de tipo File Access. Que si te das cuenta yo le pongo File y aquí ya me aparece File Access. File Access es una clase que nos permite tener varios métodos. En este caso yo quiero el método Open. El método Open lo que va a hacer es abrir un archivo y ya sea escribir o leer. Entonces, ¿qué archivo va a abrir? Bueno, yo quiero que abras el archivo que está en esta ruta, user_game_data.data. Entonces le paso la variable ruta. ¿Y qué quiero que hagas? Bueno, quiero en este caso escribir porque voy a guardar. Entonces voy a decir fileaccess.write. Así, de esta forma. Ahora, seguramente estás diciendo: oye Cristian, pero ¿cómo va a abrir el archivo si no está existente? Bueno, a ver, esto realmente lo soluciona el File Access. File Access por dentro lo que hace es que recibe una ruta. En este caso va a recibir esta ruta. En tu carpeta user no va a haber absolutamente nada, pero va a decir: ah, mira, este archivo no existe, entonces lo voy a crear. Si el archivo no existe, lo crea automáticamente. Y de esta forma nosotros no tenemos que estar creando. Así que con esto ya está, no te preocupes. Ya que tenemos el archivo y que lo abrimos y vamos a escribir en él, lo que tenemos que hacer es, pues, guardar los datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, es muy sencillo. Vamos a poner archivo punto y aquí vamos a poner store bar, ¿ok? Para poder almacenar. Y entre paréntesis vamos a pasarle los datos, que en este caso es este diccionario que tenemos acá, ¿ok? Lo que vamos a guardar. Con esto lo que vamos a hacer es que en un archivito de texto vamos a guardar nosotros esto de aquí. Obviamente no se va a guardar todo esto. Realmente lo único que se va a guardar en el archivo va a ser algo así. Van a ser las llaves, va a decir puntuación. Y aquí va a decir a ver si puedo hacerlo porque, Dios mío, pues punto cero. Realmente, como te digo, no se va a guardar todo esto de bar datos, no, simplemente se va a guardar esto, ¿ok? Perfecto. Bueno,
Ahora, ya que tenemos esto, ya se guardó. Con esto ya estaría listo y podemos continuar con nuestra vida. Pero hay un problema, y es que si tú lo dejas así, esto se queda en la memoria RAM. Esta variable se queda en la memoria RAM, y si el archivo es muy grande, esto es problemático. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, la forma que se debería usar es liberarlo de la memoria usando .free, pero esto puede tener problemas. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente poner este archivo como nulo. Entonces voy a decir, ok, archivo va a ser igual a nulo. ¿Por qué? Porque ya yo escribí los datos, ya no me interesa hacer nada más con él. Y ahora quiero que esté nulo para que el garbage collector, cuando lo vuelva a ver, diga, ok, ya, vámonos, y lo borre. Ok, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear la función para poder cargar los datos, porque con esto los estamos guardando. Pero ¿cómo vamos a poder cargar la partida? Pues de la siguiente forma. Vamos a hacer una función que se va a llamar cargar. Aquí el nombre también es opcional. Tú puedes poner lo que quieras. La función no recibe ningún tipo de parámetro y tampoco me retorna nada, por lo tanto es de tipo void. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable, otra vez, que se va a llamar archivo. Archivo. Y esta variable, como estarás adivinando, va a ser igual a un fileaccess.open. Pero en este caso, en lugar de escribir, vamos a leer. Entonces le pasamos la ruta es la misma ruta. Y aquí vamos a poner fileaccess.read, porque vamos a leer, no vamos a escribir, vamos a estar leyendo. Ok, ya tenemos esto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer nosotros es igualar nuestro diccionario a lo que tenemos en el archivo de texto. Y para eso simplemente vamos a poner datos es igual a archivo.getVar. De esta forma. Ok. Y ya está. Ahora lo mismo, vamos a decir que el archivo tiene que ser nulo, porque como te digo, si tú no haces esto, el archivo se va a quedar abierto y se va a quedar en memoria RAM. Y la memoria RAM es valiosa. Ok. Bueno, pues ya está. Ahora, aquí hay un pequeño problema. Si hacemos esto y cargas la partida justo antes de que exista el archivo, va a dar un error. Entonces, antes de hacer todo esto, nos conviene hacer una comprobación. Y es decir, si fileaccess.fileExist, que es una función que tiene, fileExist, en este caso vamos a pasarle la ruta para que cheque si sí existe el archivo. Entonces, si el archivo existe, quiero que hagas todo esto de cargar los datos. Si no, pues simplemente no pasa nada y ya está. Y ya con esto tenemos nuestro maravilloso sistema de guardado. Sí, señores, con esto ya lo tenemos. Es bastante fácil. Yo sé que puede sonar complicado y demás, pero es bastante fácil. Entonces vamos a hacer un repaso antes de utilizarlo. A ver, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos primero tener un autoload, que ya te enseñé cómo hacer. Después de eso, lo que necesitamos es crear nuestra ruta. Que la ruta, recuerda que siempre va a ser user, y después de estos dos puntos diagonal, tienes que poner el nombre que quieres que tenga tu archivo. Ahora, ya que tengamos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una variable que va a ser un diccionario, porque esto funciona como un JSON. Y aquí vamos a tener todo lo que querramos guardar. Una clave y un valor. Una clave y un valor. Por ejemplo, si quieres una vida, bueno, vida. Y por ejemplo acá le voy a poner 0, ¿no? O por ejemplo, si quieres saber el inventario podría llegar a ser incluso un diccionario. Entonces aquí pones unas llaves y aquí ponemos, por ejemplo, comida, 0, ¿no? O así, ¿ok? Perfecto. Yo lo voy a borrar porque en mi caso no tengo nada más que la puntuación. Y ya está. Ahora, yo aquí por ejemplo, lo que te digo, el nombre que tú pongas aquí es el que tú quieras. No tiene que decir game data, puede ser por ejemplo datos. Y eso funciona, ¿ok? Entonces quiero que entiendas esa parte. El .dat sí es obligatorio, porque Godot maneja archivos .dat, ¿ok? Vale. La función de guardar lo que hace es que abre un archivo, si no existe lo crea en esta ruta, y lo que le hace es que le da el permiso de poder escribir. Después nosotros escribimos datos, que en este caso con la función storeVar le pasamos esto de acá. Y después lo que hacemos es ponerlo nulo. Lo ponemos nulo porque necesitamos liberarlo de la memoria. Si tú no lo pones nulo, no va a pasar realmente nada. Pero como te digo, si este archivo se vuelve más grande, esto va a ocupar espacio en memoria y nunca se va a liberar hasta que se cierre el juego. Luego la función cargar lo que va a hacer es cargar los datos.
¿ok? Si el archivo existe, lo que va a hacer es crear una variable. En este caso, en lugar de escribir, vamos a leer. Y lo que vamos a hacer es decirle, ok, esta variable que tienes acá ya no va a ser igual a esto. Quiero que sea igual a lo que tenga almacenado en mi archivo .data. Y después lo ponemos en nulo, porque si no lo ponemos en nulo, ya sabes que no se libera de la memoria, ¿ok? Y ya está. Con esto tenemos el majestuoso guardado y cargado de datos. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Porque esto realmente no está haciendo nada. Bueno, en mi caso lo voy a utilizar en el script de mi pajarito. Si se dan cuenta aquí, este es el juego. Y el pájaro tiene varias cosas. Cuando muere lo que hace es que pues se muere, ¿no? Pero aquí yo tengo una variable que se llama puntos, ¿te das cuenta? Entonces yo quiero que cuando se muera me guarde la puntuación en este caso en el archivo. Entonces, como yo quiero tener la puntuación mayor, aquí obviamente esta lógica la voy a hacer yo para este juego, pero tú aquí ya tienes que poner la lógica que tenga tu juego, no esta, obviamente. En este caso voy a hacer lo siguiente, voy a comprobar si puntos es mayor a la puntuación que está guardada, que realmente aún no está guardada, pero vamos a decir, si la puntuación es mayor a global, porque estamos accediendo al script global que hicimos, global.datos, y aquí entre corchetes tenemos que pasar la clave, que en este caso le pusimos puntos o puntuación. Déjame vuelvo a ver. Puntuación. Ok, si puntos es mayor a global.datos puntuación, entonces quiero que lo guardes porque es mayor. ¿Cómo lo vamos a guardar? Vamos a hacer lo siguiente. Global datos, perdón, aquí punto datos, y lo que tenemos que hacer es guardarlo en el diccionario, en este caso en la parte de la puntuación, ok. Entonces la puntuación va a ser igual a mis puntos que tengo acá, estos puntos que tengo aquí en mi script, ¿no? Ya con esto lo tengo. Ahora, ya que lo puse en el diccionario, que sería esta parte de acá, lo que tengo que hacer es guardarlo. Entonces eso es tan sencillo como decir global.guardar, y ya con esto funciona. Con esto lo estamos guardando. Ahora, bueno, aquí esto ahorita vamos a ver qué pasa. Creo que realmente no es un problema grave. Ahorita vemos esto. Ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que cargarlo, porque esto nada más lo guarda, no lo estamos cargando en ningún momento. En mi caso yo lo quiero cargar cada que el juego inicie o cada que este pájaro comience. Entonces es tan sencillo como decir global.datos punto cargar nada más, perdón. Global.cargar, y con esto estamos cargando el juego. Pues ya está. Ahora yo en mi caso tengo que tener algún lugar donde mostrarlo, que si te das cuenta que yo le puse esto de mejor puntuación, pues yo voy a venir a este script y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner func ready. Cada que esto inicie, lo que quiero hacer es que text es igual a, voy a hacer lo siguiente, voy a ponerle mejor puntuación, y aquí vamos a ponerle lo siguiente, global.datos, y en este caso voy a acceder a la puntuación, ok, de esta forma, y con esto debería de funcionar. Vamos a probarlo. Ok, aquí tengo que parsear esto a int, perdón. Esto es importante, lo metes entre paréntesis y le pones str, porque en sí este dato es un dato de enteros y esto es texto. Entonces para hacerlo lo que tienes que hacer es parsear a enteros, si no pues te va a dar error. Ahora fíjate que aquí dice mejor puntuación 0. Vamos a empezar a jugar. Voy a pasar por este, tengo 1 y me voy a morir aquí. Ok, ahora si te das cuenta, la mejor puntuación es 1. Voy a volver a jugar, pero me voy a morir antes de siquiera llegar. Y si te das cuenta, no se actualizó porque yo le dije que solo se actualice si la mejor puntuación es, en este caso, pues mayor a la anterior, ¿no? Voy a hacer un poco más de puntuación para que puedas ver que esto está funcionando. Me voy a morir aquí y ahora la puntuación es 4. Todo bien hasta aquí, vamos a cerrar el juego y lo vamos a volver a probar. Y si te das cuenta dice mejor puntuación 4, esto quiere decir que está funcionando porque con esto ya lo cerré, ya se liberó de la memoria, pero aún así ya aquí está teniendo la persistencia. Aquí me está diciendo que la mejor puntuación en este caso es 4. Así que ya está listo nuestro sistema de guardado.
eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, considera dejar un like. Te invito a que te unas a mi servidor de Discord, ya que desde ahí voy a estar subiendo muchas cosas, la gente te puede ayudar, etcétera, etcétera. Te dejo el link en la descripción. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres unirte para contribuir al canal, puedes hacerlo con el botón de unirse. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.